Y a ver, entonces, a ver, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de meditación de cesación del sufrimiento del curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu. Hoy jueves 5 de junio de 2025. Y hoy vamos a tener la tercera sesión de meditar en los sonidos. Pero quería que hiciéramos un breve recuento de qué vimos en la primera sesión y en la segunda sesión. Entonces, en la primera sesión vimos que esto le llaman el sonido del silencio, o meditar en el sonido interior, o en el nada yoga. Es decir, que no está hablando aquí de los sonidos externos, de los que recibimos, digamos, del exterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Sino de un sonido que se capta al interior de nuestros oídos, como a veces como un zumbido. El, a esto es a lo que llaman el sonido del silencio. Y decíamos en la primera sesión, dice, es una de las meditaciones más sencillas y más poderosas que nos puede llevar hasta la liberación o incluso la iluminación. Dejen abrir acá. Hola María Luisa, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Entonces, estamos, les decía que vamos a ver ahora la tercera sesión de meditar en los sonidos, pero quería repasar qué es lo que vimos en la primera sesión el domingo 25 de mayo. Y decíamos el sonido del silencio, meditar en el sonido interior, que en sánscrito le llaman nada yoga, ¿no? Este es acá. Dice, es una de las meditaciones más sencillas y poderosas que nos puede llevar hasta la liberación o incluso la iluminación. El Buda decía que la meditación en el sonido es la meditación más apropiada o conducente para todos los seres que vivimos en este universo soja. Se habla de que hay 25 puertas a través de las cuales podemos alcanzar la iluminación. Algunas de ellas son los 6 órganos de los sentidos, otros 6 son los 6 objetos de los sentidos, otros 6 las 6 conciencias de las sentidos, allá van 18, ¿no? Y así se acumulan otras 7, ¿no? Puertas, pero que la puerta del oído es la mejor para todos los que vivimos en este universo. Y es la puerta que utilizó el Bodhisattva Chenrezig, Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, Guanyin, ¿no? Que le llaman en Oriente. La meditación del sonido es una de mis meditaciones favoritas, pero aún no la había comprendido bien. Y gracias a este texto de Ajahn Amaro, El sonido del silencio, que en su versión en inglés se llama The Sound of Silence, comparte The Lion Roar, ¿no? Ahí les puse el link. Dice, la pude comprender mejor al llegar a ella tras una cita de Lake Brassington en su libro Right Concentration, Concentración Correcta, A Practical Guide to the Llanas, una guía práctica para las llanas, ¿no? Que decíamos que nosotros no hemos hecho esa meditación, que eran las meditaciones que se hacían hace 3000 años, sobre todo por los ascetas. De hecho, el mismo Buda practicó las llanas. Se habla de que hay 4 llanas mundanas y 4 llanas transmundanas. Se manejan casi siempre por separado, pero si las juntas son 8 llanas.
El, el Buda tuvo dos maestros. Uno le enseñó, le ayudó a llegar hasta la séptima llana y vio que eso no lograba con eso la liberación del sufrimiento, la liberación del nacimiento, envejecer, morir, enfermar. Entonces los dejó a estos dos maestros. El segundo maestro, él no sabía llegar a la octava llana, pero su padre le había dado las instrucciones. Y cuando se las compartió a la Zeta Gotama, él sí supo llegar hasta la octava llana. Pero igual, vio que no era el camino. Pero claro, las llanas son niveles de absorción meditativa muy poderosos que, claro, nos pueden servir para nuestro camino espiritual, pero digamos que estamos trabajando en la vía del shamatha, la meditación shamatha, la meditación de concentración unipuntual. Ahora es más difícil porque hoy día tenemos muchas distracciones en este mundo, celulares, WhatsApp, redes sociales, televisión, periódicos, tráfico, miles de cosas. Entonces es muy difícil y es más difícil cuando uno vive en ciudad. Entonces, esta meditación del silencio es una meditación que el Buda le trata de enseñar a Nanda en el Shurangama Sutra, y ante la cual se quedó perplejo, así como otros discípulos y yo mismo. Luego la vamos a ver acá, esta meditación. Ya la volví otra vez a tratar de entender. Ahora la entendí un poquito más gracias a las enseñanzas de Hanamaru, ya que es más profunda de lo que muchos podemos llegar a pensar. Así que hoy iniciamos, bueno, ahí en esa sesión número 1, esta profunda aventura de meditar en el sonido interior, y vimos también cómo cerrar la puerta de los sentidos, que esa es la clave. De hecho, es lo que hacen la escuela filosófica no budista, la 1, los nayáyicas, y la escuela número 2, la de los samkhyas, porque ellos decían que la manera de alcanzar la liberación era desconectándote de tu cuerpo, desconectándote de los sentidos, para que te puedas conectar con tu alma y entonces unir tu alma a Brahma, en el caso de los nayáyicas, o a Purusha, en el caso de los samkhyas. Y bueno, ese es el caminito que tenemos que hacer, nada más que en el budismo no se concibe un alma, ni se concibe una deidad como tal, ellos la conciben, ¿no? Pero entonces, cerrar la puerta a los sentidos no es nada fácil, pero sí es el camino, es muy profundo, ¿no? Pero ya empezamos a aprender un poco, ok, tener una idea de a qué se refieren con cerrar la puerta de los sentidos. Y vamos a repasarlo, ¿no? Ahora. Y decíamos, vamos a ver en las próximas sesiones cómo conecta esto con las tres características de la realidad: Anicca, Dukkha y Anatta, la impermanencia, la insatisfacción y el no control o no yo, desde la tradición Theravada, las enseñanzas Pali, con el venerable Usilananda, que fue lo que hicimos la segunda sesión, la sesión pasada, pero solamente nos quedamos en la impermanencia y cómo meditar en la impermanencia del sonido, ¿no? Ahora lo vamos a retomar también. Y decíamos así que será un viaje fascinante que te puede llevar a donde quieras, de acuerdo a tu motivación y a tu nivel de comprensión, ya que estas enseñanzas pueden ser muy abstrusas o confusas o difíciles de comprender. En cambio, para otros serán demasiado simples y así fáciles de entender y practicar e incluso llegar a una realización espiritual. Entonces hola Margarita, bienvenida. Buenas noches. Entonces decíamos, bienvenidos a este Buenas viaje. noches. Buenas noches. Decíamos, bienvenidos a este viaje en el sonido del silencio. Espero que lo disfruten y que les sea de beneficio a ustedes y a todos los seres.
para que todos podamos estar bien, en paz y felices. Y luego la segunda sesión, que fue el pasado jueves 29 de mayo, vimos, ok, cómo hacer la meditación en la impermanencia del sonido. Entonces aquí, por primera vez en todas nuestras sesiones de meditación, hicimos algo de meditación vipassana. Hemos hecho la base de la meditación vipassana, que es la meditación analítica en el cuerpo de la respiración. Esa la hemos hecho seguido. Pero ya una meditación formal, vipassana, no habíamos hecho. Entonces fue muy bonito porque decíamos que la meditar en la impermanencia es, decía el Buda, así como todas las huellas de cualquier animal caben en la huella de un elefante, así todas las meditaciones caben en la meditación de la impermanencia. Como diciendo, es una de las más importantes o la más importante, gracias a que esta meditación nos sirve para entender luego dukkha o la insatisfactoriedad o incluso la vacuidad o la interdependencia, ¿no? Aquí faltó, aquí dukkha o la interdependencia, bueno, más bien es dukkha o insatisfactoriedad o la interdependencia e incluso la vacuidad. El, entonces, el, y meditar en el sonido, pues decía el Buda, que era la puerta más, ah, ok, que no está la presentación, hace trucos, ok, ahí va. Gracias, gracias por avisar. Entonces, es como juntar dos grandes meditaciones, la impermanencia y el sonido, y además hacerlo en vipassana. Entonces, como, wow, ¿no? Es, sí, te puede llevar a la iluminación estas meditaciones. Entonces, en el Shurangama Sutra, el Buda decía esto, ¿no? Que hay 25 puertas para lograr la liberación, pero la puerta que más nos favorece a todos los que vivimos en este universo soja es la puerta del sonido o la puerta del oído, ¿no? Ahí menciona, este, que no es exactamente lo mismo, ¿no? O la puerta del oído, porque el oído es el órgano, ¿no? Y el sonido es el objeto. El, entonces, la sesión anterior meditamos en el sonido interior, en la primera sesión, o el sonido de fondo, y en la segunda sesión meditamos en el sonido exterior, y más específicamente en la colita o en la impermanencia de ese sonido exterior. Decíamos, es una meditación muy sencilla, pero muy poderosa. Entonces, ahora vamos a entrar a esta tercera sesión, ¿sí? Entonces, primero voy a leer el, donde nos quedamos, ¿no? En la primera sesión vimos los primeros párrafos, o sea, creo que son los primeros 5 párrafos, o 6, los primeros 6 párrafos. Y la segunda sesión nada más tuvimos tiempo de ver un párrafo, y de este párrafo solamente una de las 3 características de la realidad, ¿sí? El, que es la de la impermanencia. El, porque aquí nos citaban, ¿no? Esto, entonces, pero no es nada fácil hablar de la impermanencia o hablar o hablar de
conecta la impermanencia con la insatisfactoriedad y cómo conecta esto con la vacuidad, ¿no? Era lo que decía aquí, ¿no? Escuchar el sonido interior nos ayuda a recordar que todas las formaciones mentales o sankaras son insatisfactorias. Si algo se forma, si es una cosa, hay una cualidad de dukkha en su misma impermanencia, en su misma cosicidad. La presencia del sonido puede contribuir a la facilidad con la que percibimos cada sankara, como vacío y sin dueño, ya sea una sensación física, un objeto visual, un sabor, un olor o un estado refinado de felicidad. Nos ayuda a mantener una participación objetiva, desapegada y libre en el presente, en medio de la sensación del peso de nuestro cuerpo y el fluir de nuestros estados de ánimo, ya sean de cansancio, duda, comprensión o inspiración. El, y esto dicen, solo la presencia del sonido, ¿no? Puede ayudarnos a esto. Entonces, hoy vamos a continuar viendo la tercera sesión de que le hemos dedicado a la meditar en los sonidos. Entonces, ahora en el siguiente párrafo nos dice: "El sonido interior continúa de fondo, recordándonos que todo es Dhamma". Dhamma es Dharma en Pali, ¿sí? Entonces, acá, entonces, lo voy a poner acá en dice, no, aquí dice Dhamma, y Dhamma es, a ver, Dhamma es, Dharma. Dhamma es en Pali y Dharma es en sánscrito. Y, pues, en español, pues, significa enseñanzas, o más propiamente son las enseñanzas del Buda. El Pero Dharma también se puede, interpretar como la verdad, ¿no? Pero en este caso hablaría de la verdad absoluta o última, ¿no? O a veces se entiende Dharma como la ley, ¿no? Y coloquialmente se dice que el Dharma es como la medicina que nos cura del sufrimiento, ¿no? Y es el Dharma lo que nos permite llegar a la liberación o a la iluminación. O sea, es el Dharma lo que nos permite alcanzar la liberación o la iluminación. Porque el Buda no nos puede liberar. El Buda es como el médico. Él nos receta la medicina, pero la medicina no la tenemos que tomar nosotros. Y las sangas son como las enfermeras, ¿no? A veces hace esta analogía. Entonces, aquí nos está diciendo en este párrafo, nos dice: "El sonido interior continúa de fondo, recordándonos que todo es Dhamma, que todo va y viene, que todo cambia". Pero aquí yo creo que está mal la traducción, porque yo creo que aquí se refiere a damas, a dharmas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros pusimos dhamma o dharma, que son las enseñanzas, pero cuando se escribe en minúscula, acá la pusimos en mayúscula, ¿no? Dhamma. Cuando nosotros lo escribimos en minúscula, damas,
o dharmas con minúscula y en plural, o sea, con minúscula y en plural. Entonces, aquí en este caso no son las enseñanzas del Buda, son todos los objetos, ¿no? Este, que llegan, que llegan a nuestros sentidos, ¿sí? Y se dice que se dice que todo lo que llega a nuestra mente entra por alguna de las 6 puertas de los sentidos. 5 sentidos sensoriales, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y un sentido mental, ¿no? Se dice que todo, no hay nada que pueda llegar a ti que no llegue por estas 6 puertas, que luego son las que tratamos de cerrar, ¿no? Y luego la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Que ese es el gran secreto, que te lleva a la liberación. Entonces, yo creo que aquí la traducción se equivocaron. Acá cuando pusieron el sonido interior continúa de fondo recordándonos que todo es Dhamma. Y yo creo que aquí se refiere más bien a recordarnos que todos los objetos son dharmas, damas, o dharmas, con minúscula y en plural, ¿no? Que todo va y viene, que todo cambia. Y esto lo representábamos de esta manera. O sea, que hay este sonido de fondo y está pasando ahí los sonidos, las sensaciones, las imágenes, todo. Entonces, esta pantalla acá es el similar. O sea, aquí entrarían todos los objetos de los sentidos, ¿no? O sea, entran los sonidos, los demás sonidos, entran las sensaciones físicas, que sería el tacto, entran las imágenes, que esto vendría de la vista, entran todos los olores, ¿no? Entran este, todos los sabores, ¿no? Que sería el gusto, ¿sí? Ah, ya no se presenta. Hace truquitos aquí. Ok. Entonces, ahí va. Entonces, este sonido de fondo es como una pantalla que está ahí y es similar a cuando entramos a estado mental 3, que es lo que llamamos la mente. Entonces, ahí se dice en estado mental 3, pero esta la voy a poner en otro color. Vamos a ponerle en un color azulito, aunque la mente no tiene color, ni forma, ni tamaño, pero bueno, vamos a imaginarnos que esta es la mente y decimos en estado mental 3 es meditas en la mente y en los objetos de los sentidos. Perdón, en los objetos mentales. Esos objetos mentales, pues son todos estos, ¿no? Que hablábamos. Es las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones táctiles y los objetos mentales. Esos objetos mentales vienen siendo pensamientos, emociones, sensaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos aquí estacionamos a Drampa, ¿no? Pum.
en la mente y los objetos mentales, pero no nos enganchamos con ninguno. Que a veces hacemos la analogía de que la mente es como el cielo y los objetos mentales como si fueran nubes, ¿no? Se hacen otras analogías. A veces dice que la mente es como la profundidad del océano y los objetos mentales vienen siendo como las olas, ¿no? Y hay otras analogías, ¿no? A veces se dice que la mente son como las montañas, ¿no? Y los objetos mentales serían como los árboles, ¿no? Árboles que están en esas montañas. Este, y también se hace otra analogía de que se dice que la mente es como si fuera el sol y la luna, y los objetos serían como las estrellas. Entonces, hay a gente que le es más fácil meditar en la mente y a otros en los objetos mentales. Pero Milarepa decía que eran lo mismo, porque ambos son vacuos, pero estamos más acostumbrados a estar atrapados por los objetos mentales, por las nubes, nos subimos a todas las nubes, nos enganchamos, nos vinculamos a ellas. Y entonces decíamos acá de cómo cerrar esa puerta. Entonces, en vamos a recordar un poquito esto de cómo cerrar la puerta de los sentidos. El okey, entonces, decíamos, el problema en la primera sesión decíamos: "Okey, vamos a meditar en el sonido de fondo y no en los otros sonidos, que son los sonidos externos". El Déjame volver a presentar acá. El Entonces, el problema acá no son ya había puesto esto. Dejen ver, según yo ya lo había puesto. ¿Dónde fue? En, es en, mm, no sé, en bueno, déjalo, voy poniendo mejor, que no sé dónde lo voy a encontrar ahorita. Entonces, es el problema no es ni el órgano de los sentidos, en este caso, el oído, ni los objetos de los sentidos, en este caso, el sonido. O sea, ni el órgano de los sentidos, que vendría siendo el oído, ahí no está el problema, ¿sí? El problema está, o sea, ahí no está el problema. El problema está en el vínculo, en el hilito que ponemos entre el órgano de los sentidos y los objetos de los sentidos. Es decir, entre el oído y el sonido, establecemos este vínculo. Entonces, son 3 cosas, ¿no? Aquí podríamos ver, o sea, uno es el aquí tenemos uno, el oído, ¿no? Ahí no está el problema. 2 es el sonido.
Tampoco está ahí el problema. El problema está en el número 3, en el vínculo, ¿sí? En el Hola, Yolanda, buenas noches, bienvenida. Entonces, el problema está en el vínculo o en el hilito que establecemos entre el sonido y el oído, en este 3, ¿sí? Pero ese vínculo, pues, es invisible, ¿verdad? No, en realidad no existe un hilito así, es un hilito virtual. Ahí es donde está el problema. Por eso, para la mayoría de los seres no es fácil cerrar la puerta de los sentidos, porque no tienes que tapar tu oído, este no es el problema el uno. Y el problema no es que haya sonido, porque a veces la gente dice: "Ay, es que hay mucho ruido, o hay ruido muy molesto", ¿sí? O me aterra el silencio, o no sé, el problema no es el o me distrae, ¿no? A veces dicen la gente: "Me distrae, es que hay una música que me distrae". Y no, no, el problema no está ahí, no está ahí. El problema es el hilito que se pone entre el órgano, entre el oído y el sonido. Y entonces tenemos entonces, para cerrar la puerta de los sentidos, tenemos que romper ese vínculo, quitarlo o no ponerlo, ¿sí? Está representado aquí con este tache, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. El Porque si no lo rompemos, este, si no rompemos el vínculo, entonces se genera el triple veneno: apego, aversión o indiferencia. Cuando decimos: "Ah, o sea, sonido agradable, me gusta, lo quiero", entonces eso es apego. O decimos: "Ay, sonido horrible, no me gusta, no lo quiero, ya no sé, ya no lo quiero". ¿Sí se ve? No lo quiero, Sí, y esto es aversión. Y cuando o ese sonido X, dicen los jóvenes, es indiferente, me deja frío, me vale, decimos en México. O sea, no me interesa o no me importa, ¿sí? Eso es ignorancia, ¿sí? Y cuando tenemos, triple veneno, hacemos una vasija de karma, como en como con el alfarero, en el segundo eslabón de la rueda de la vida, ¿sí? Ahí, ya sé dónde lo había puesto, ya lo había hecho todo esto, y era en esta sesión, en la sesión 214. Okey, entonces ahí, acá es esta, ¿no? Déjalo, lo ponemos acá. Es aquí, cuando tenemos nosotros el alfarero, este es el primer eslabón, acá, vamos a ponerlo en rojo para que destaque, y en negrita. Entonces, tenemos el primer eslabón, que es el cieguito, y el segundo eslabón es el alfarero. Entonces, cuando hay acá ignorancia, pum,
se hace una vasijita de karma. ¿Sí? Y ese karma es el que nos mantiene girando en la rueda de la existencia cíclica, la que yo le llamo coloquialmente la rosticería de pollos. Ahí nos mantiene. Cada que se hace una vasijita, pues vamos otro giro, ¿no? Ahí en la rueda. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que haya vasijitas, ¿no? Al principio, nada más es observar, porque vamos a ver, ahorita se hizo una vasija y las vamos a ir coleccionando, ¿no? Como si tuvieras un cuarto lleno de vasijitas. Y luego, ahorita no se hizo vasija, ¿no? Pon tú pasa un tráiler con un sonido horrible, pero tú no lo dijiste es horrible. Nada más dices sonido, solo sonido. Si ya dices sonido horrible, ya vasijita, ¿verdad? Si nada más dices sonido, solo sonido, ok. Nada más lo notas y lo dejas ir. Entonces ahí no hiciste no generaste triple veneno y no estableciste un vínculo. No te enganchaste con ese sonido, ¿sí? O suena a lo mejor ¿cómo se llaman? Estas que ponen a que suenen con el viento. Estas, que suenan así como muy bonito, ¿no? Tin, tin, tin. Entonces tú lo oyes y dices, qué bonito se oye. Ahí ya generaste un vínculo, un hilito, generas apego y ya se hizo vasijita de karma. O sea, no importa que sea bueno o malo, o te comes una torta y dices, wow, por ejemplo, una torta de aguacate, y dices, wow, está deliciosa. Ya ahí sí es un hilito, ¿verdad? Sí, ya generas apego y se hace la vasijita de karma. Entonces, ¿cómo es cerrar la puerta de los sentidos? No, nada más, sabor, nada más sabor, o sea, ¿sí? Ok. Nada más sonido, nada más visión, o sensación táctil, o pensamiento, emoción, o recuerdo, ¿sí? Y entonces decíamos que puedes poner etiquetas o no poner etiquetas, ¿no? Hay algunas gentes que les gusta ponerlas. Algunos maestros las recomiendan, ¿no? Poner las etiquetas. Y otros dicen, no, no uses etiquetas, no etiquetas, porque luego te apegas a las etiquetas. Estas etiquetas es una imagen, un sonido, o es un olor, o es un sabor, o es una sensación táctil, o es un objeto mental. Objeto mental son muchos, ¿no? Entonces aunque a veces se usa como genérico pensamientos, también para todos ellos, igual así en tibetano. Entonces, tus pensamientos o emociones o sensación o recuerdo, ¿sí? Entonces, esas, el, esto es, cuando dices así, es la primera característica, ¿sí? Y ahí no hay ningún problema, ahí no cierras la puerta de los sentidos. O sea, decíamos que cerrar la puerta de los sentidos no es, me voy a tapar los oídos, o me voy a tapar los ojos, o me voy a cerrar la nariz, o cierro la boca. ¿O cómo me cierro la piel? La piel sigue sintiendo calor o frío, o siente el viento, o siente el contacto con la ropa, ¿sí? Entonces no es posible cerrar. ¿Cómo cierras la piel? Es el órgano más extenso, ¿no? De los sentidos. Pero, ok, vamos a pensar que pudieras cerrar los 5 órganos de los sentidos sensoriales. ¿Cómo cierras el de la mente? ¿Dónde está la puerta de la mente para cerrar? Ojalá es lo que quisiéramos, ¿no? Y no, no se trata de poner la mente en blanco o de cerrarla a la realidad. No, la cierras a, no en la primera característica, que es sonido, solo sonido. La cierras en la segunda característica, ¿sí? Cuando dices, imagen fea, o bonita, o me gusta, o la quiero.
ya ahí se amoló sí, el asunto, ¿sí? O sonido horrible, o sonido agradable, ¿sí? O sonido agudo, ¿sí? Ya ahí ya se amoló, ¿sí? O qué mal huele, ya ahí, qué mal huele, ya hiciste triple veneno y hiciste tu vasijita de karma, ¿verdad? ¿Sí? Es a lo que acá llama Samkara, ¿sí? Aunque yo Samkara lo había entendido siempre de otra manera, más bien o sea, acá le llaman Samkara. Yo como lo aprendí, es que generas un vasana, ¿sí? Que es como una onda de energía, un patrón, y el Samkara o Samskara, ¿no? Como yo lo aprendí, es, o sea, tú puedes limpiar todas las ondas de energía, ya no generar patrones, porque ya no generas hilitos, ya no generas vasijas de karma, entonces ya no generas vasanas. Entonces, digamos que tu cuarto o de tu mente está totalmente limpia de vasanas, ya no generas ni una, ya las limpiaste todas. Pero aún así queda como el perfume, el samskar es eso. Cuando tú tienes un bote de perfume y ya te lo acabaste, es más, ya hasta le echas agua y lo lavas, el frasco, lo hueles y sigue oliendo a perfume, ¿verdad? O tienes una botella de vinagre, ya se acabó y tiras todo, pero sigue oliendo. Ese olor es el samskara, ¿sí? Y es lo más difícil de quitarle. Es más fácil eliminar los vasanas que el samskara. Los vasanas son más burdos y el samskara es más sutil. Entonces es más difícil de quitarle. Eso, porque está como impregnado, ¿sí? Y lo lavas el frasco de perfume y sigue oliendo a perfume, ¿verdad? Ese es el samskara. Por eso se dice que es más difícil en las fases de liberación liberarte del samskara. Pero aquí en el texto, en esta traducción, ellos están como comparando samskara como vasanas, ¿sí? Están hablando dicen acá, ¿no? Entonces voy a regresar acá al texto, dice, escuchar el sonido interior nos ayuda a recordar que todas las formaciones mentales o sankaras, esas formaciones mentales son esos vasanas, las vasijitas, ¿sí? Son insatisfactorias. Si algo se forma, si es una cosa, hay una cualidad de dukkha en su misma impermanencia, en su misma cosicidad. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que todos los samskaras van a ser impermanentes y por lo tanto van a ser insatisfactorios. La presencia del sonido puede contribuir a la facilidad con la que percibimos cada sankara, pero aquí está hablando de la presencia del sonido interior, no del sonido exterior, ¿verdad? Puede contribuir a la facilidad con la que percibimos cada sankara como vacío y sin dueño. Aquí se refiere a que como estos samskara pasan acá son estos, ¿no? Que puse aquí en negritas, estos serían los samskara, ¿no? Estos. Y entonces está el sonido de fondo como pantalla, ¿no? Como esta pantalla de fondo, este sonido interior. Ese sonido interior está como permanente, pero decíamos que tenemos tres tipos de personas, ¿verdad? Decíamos las personas tipo A, que captan el sonido interior. Déjenme ponerlo acá. Las personas tipo A que, que captan el sonido interior y lo pueden usar como en su práctica meditativa.
porque ese sonido les fomenta paz y claridad. Pero hay otras personas donde el sonido interior, como el tinnitus, es un sonido interno opresivamente fuerte que perturba y no te genera paz ni claridad, y entonces ese sonido interior no va a ser útil para hacer esta meditación. Y hay un tercer tipo de personas que son las personas C, que no logran percibir el sonido interior y por lo tanto no lo pueden utilizar. Y en este caso, en este caso se les recomienda entrar a estado mental 3, M3, ¿sí? El, entonces, para que usen otra pantalla. Entonces, hay gente que va a poder usar la pantalla esta del sonido interior, esta pantalla del sonido interior, pero otros van a usar, los que no lo logran captar, tienen que usar la pantalla de la mente, ¿sí? Nuestro escenario de conciencia, ¿no? Ahí, en estado mental 3 cuando estamos meditando en el cielo, ¿sí? Esa va a ser la pantalla, ¿no? Entonces, es y como se refiere a que esta pantalla es permanente, entonces esta pantalla es permanente, ¿verdad? Aquí. Y en cambio, los objetos de los sentidos son impermanentes. Estos están pasando, ¿no? Entran, moran y cesan. Entran, moran y cesan, como veíamos la vez pasada con la parte de la meditación en la impermanencia, ¿sí? O sea, llega un olor, mora y se va, ¿sí? Entonces estos se están cambiando, ¿no? Y en cambio el sonido interior está ahí como fijo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña meditación aquí. Entonces vamos a ver si quedarnos en silencio. Vamos a hacerlo por unos 5 minutos y vamos a ver si logramos captar ese sonido interior, no los sonidos exteriores, ¿verdad? Si está sonando una puerta o un timbre, o está ladrando un perro, o soy una ambulancia, o soy un camión, o un coche, o un avión. No, esos sonidos no. O una voz, ¿no? O que llegó unos pasos de una persona, no, no. El sonido interior, que es como una especie de zumbido. Yo la primera vez que lo hicimos sí lo capté, luego la segunda vez no lo captaba, y otras veces lo he intentado y a veces no lo capto. Entonces, ve qué tipo de persona eres. Ah, si eres persona A, que sí lo captas y no es molesto, o es persona B que sí lo captas, pero es molesto, y entonces no te va a servir, vas a tener que entrar a estado mental 3 o no lo logras percibir, ¿sí? Y entonces, si no lo logras percibir, igual vas a tener que entrar a estado mental 3, ¿sí? El, usas otra pantalla, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar acá con el sonido de los címbalos, ¿sí? Que este es un sonido exterior, pero aquí trata de escuchar hasta dónde termina. Sigue el sonido del címbalo hasta que sea imperceptible. Y eso te ayuda, es como que estuvieras afinando a tu mente, afilándola, preparándola para hacer la meditación. Entonces, empezamos.
A veces nos distraen mucho los sonidos externos, pero cierra esa puerta, cáptalos y déjalos pasar, y vuélvete a tratar de concentrar en el sonido interior. Es como un sonido que viniera de adentro de ti, de adentro de tu cuerpo, o de adentro de tu cabeza, o de adentro de tu órgano sensorial, del como de tu oído interno. Tienes que cerrar la puerta de los sonidos exteriores. No los rechaces, porque eso es karma negativo, es aversión y genera vasijita. No, nada más nótalo y suéltalo. No te vincules, no te subas a ese sonido, no te enganches con ello. Y trampa, el objeto de atención es el sonido interior. Y si lo captas bien, si no lo captas tan bien, no te angusties, no te aferres. A veces falta de práctica, falta de costumbre, o que nos distraen demasiado los sonidos externos. Y la diferencia es que los sonidos externos son impermanentes. Surgen, moran y cesan. Surgen, duran un poquito y desaparecen, ¿verdad? En cambio, el sonido de fondo está ahí, permanente, como una pantalla, ¿sí? No se va, ni surge, ahí está todo el tiempo. Y ahora al terminar voy a volver a sonar los címbalos. Entonces úsalos como un sonido exterior, pero que te vas haciendo la transición del sonido interior al sonido exterior. Okey,
¿Cómo les fue? ¿Pudieron captar? Yo no lo pude captar ahora el sonido interno, aunque estuve intentando. Hoy sí, ¿no? Curiosamente, la primera vez que lo hicimos, rápido ahí lo capté, pero ahorita fui más bien tipo B. O sea, el tipo B, decíamos, es el que no, perdón, fui tipo C. El tipo el tipo, el tipo A es que lo logras captar, ¿verdad? Y es agradable. El tipo B es que tienes un sonido interno, pero es desagradable, como el tinnitus, ¿no? Y el C es que no lo logras captar. Entonces, yo en la primera vez fui tipo A, ahorita fui tipo C. ¿Cómo te fue a ti, Yolanda? Pues fui tipo C, yo no pude captarlo, no pude Ok, captar el sonido. pero ¿pudiste estar desapegándote de los sonidos exteriores? Ujú. Sí, eso sí pude. Eso Sí, es, esa es la dejaba pasar. entonces, no importa que no lo logres captar, pero tu mente está atenta y dice: "No, este es externo, no lo capto", ¿no? Pero estás ahí meditando, ¿sí? Tratando de captarlo. Y en un momento dado, ¡fum!, surge, ¿no? ¿Sí? ¿A ti cómo te fue, María Luisa? Pues yo soy del tipo B y sí me costó un poco entrar a quitarme algunos sonidos, pero creo que adelanté un poquito. Okey, Pero predomina la otra parte, ¿no? el Es que tinnitus. ahorita lo traigo fuerte. Ajá. Sí, que eso entonces ya ahí se te dificulta y ahí, en este caso, tú te tienes que cambiar de pantalla mejor a estado mental 3, ¿no? Usar a la mente como tu pantalla. Así es. Sí, okey. ¿Cómo te fue a ti, Margarita? Yo en un primer momento sí lo logré captar, pero después Okey, estaba escuchando mi estómago y sí se okey. mueve el estómago. Hoy me pasó igual, había muchos ruidos en mi en mi estómago, bueno, más bien no sé si era exactamente el estómago o más arriba, pero sí tenía así de repente, así como muchos ruidos. Y dicen que a veces puedes captar sonidos que vienen dentro de tu cuerpo, a veces sonidos que vienen de tu entorno inmediato, de tu cuarto donde estás, otros vienen de la casa en la que estás, ¿sí? O el edificio, otros vienen del medio ambiente, por ejemplo, un avión o un coche, un camión, ¿sí? Una ambulancia, voces allá, ¿no? A lo largo, a la distancia, o un trueno, ¿no? Cuando hay una lluvia. Y hay personas que logran captar sonidos que vienen del espacio, que vienen del universo, ¿sí? De hecho, se dice que puede llegar una época en la historia de la humanidad que de repente todos oyen un sonido que viene del universo. Ahorita, pues, solamente algunas gentes que tienen más desarrollado esa percepción, que logran captar esos sonidos. Pero aquí en este caso estamos agregando el sonido interno, que no es necesariamente del interior de nuestro cuerpo, como dices, del estómago, de los intestinos o del corazón, el pulso, sino que es un sonido que está ahí como una zumbidito, ¿no? Como una pantalla interna, ¿no? Entonces, este, ese sonido que tenías del estómago lo puedes considerar como sonido externo, ¿sí? Y entonces lo captas y lo sueltas y tratas nuevamente de concentrarte en el sonido interior, ¿sí? Sí, es que me confundí, yo ya no sabía
sí que era el estómago. O sea, ¿qué sonido era el Sí, estómago? sí. No, ese lo consideras también como sonido exterior. Aunque está dentro de tu cuerpo, digamos que el sonido interior es como que estuviera en tus oídos, ¿sí? A veces se capta, no sé si alguna vez han bañado en tina y metes la cabeza, dices, ay, quiero relajarme, no quiero oír nada. Entonces metes tu cabeza abajo del agua y oyes ese zumbidito y tú dices, yo no quería oír nada. Pero ese nada, que es así como le llaman esta meditación nada yoga, la meditación en el sonido interior, es ahí, pero ahí a veces se siente como desagradable porque no te lo esperabas. Entonces ya ahí ya me convertí en tipo B, ¿verdad? ¿Sí? Igual cuando buceas, ¿no? Con equipo, sin equipo, ¿no? Te metes así a la alberca, abajo del agua, y oyes el zumbidito, ¿sí? ¿Cómo te fue a ti, David? Muy buenas noches, mi estimado Yuri. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Tipo A, Sí lo tipo A, captaste mi estimado. entonces el sonido. Sí, 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 ¿Y te pudiste concentrar en él? sí. ¿Y los sonidos exteriores te distraían o los dejabas pasar? Mm, Creo que más que dejarlos pasar es no etiquetarlos, o sea, lo percibes, pero quizás como dices, lo dejo pasar, no lo etiqueto, no trato de identificarlo, si es perro, si es gato, si es mosco, si es ventilador, simple y sencillamente no lo tomo en cuenta. Excelente, eso es la primera característica, ¿no? O sea, nada más lo notas y lo dejas pasar. No lo Así es, pelas, no te vinculas con él, no le pones un hilito, no lo así es, tratas de identificar, como dijiste bien, no así pasas a es, la segunda característica, ¿no? Es un tren, ya yo ya lo estoy pasando a la segunda característica, ¿no? Sí. así es. Ok, muy bien, ese es el objetivo, pero aquí no tenemos que preocuparnos de, soy A o soy B o soy C, sino, qué bien, o sea, en el caso de David, que lo tiene, perfecto, ¿no? Porque entonces lo puedes usar eso como pantalla, ¿no? Entonces tienes como dos pantallas, porque uso esta y uso la pantalla de la mente, ¿no? La que quiera. Hay Es gente que, correcto. que no va a poder usar una de las pantallas, entonces usa la otra, ¿no? ¿Sí? Esa es. Yo sí haría una pregunta, Yuri. ¿Cuál es el motivo por qué somos B? O sea, ¿por qué de alguna manera nos va a molestar algo que traemos por dentro? Lo comparo como cuando meditando encontramos a nuestro ego y nos espanta. Sí, lo que pasa que acá no, todavía hasta donde yo sé, quizás aquí sepa más María Luisa que yo, hasta donde yo sé, hay gente que trae ese zumbido, pero de una manera desagradable, como el tinnitus, o otros. Por ejemplo, mi madre lo tiene, entonces los perturba, no se pueden concentrar en él, porque el objetivo de oírlo. No sé a ti, en tu caso, cuando lo oíste, si eso te relajaba, te daba paz, te daba claridad, o si cuando lo oíste, si te agita, te pone mal humor o lo sientes molesto, entonces ya no se vuelve un objeto conducente para tu meditación. Lo que pasa es que la primera vez que hice esta práctica fue en otro ambiente y sí me sorprendió, no lo niego, me sorprendió así como ahorita con María Luisa, pero de cierta manera nos explicaron eso, que por qué nos va a desagradar algo que nosotros traemos por dentro. Al fin y al cabo es
de alguna manera identificar la frecuencia de nuestra propia energía. Sí, sí, la parte esta, digamos que es como un meditador que está empezando, entonces las voces, los ruidos, lo distraen, entonces lo molestan, ¿sí? Y entonces se tiene que apartar a un lugar silencioso, irse a un bosque, una cueva, a la cima de una montaña, para alejarse un poco del ruido. Pero ya cuando un meditador está más avanzado, que quizás es a lo que te refieres, ya puede meditar en un mercado o en el Metro Pino Suárez. Ya ese ruido ya no lo distrae, que fue lo que tú hiciste, ya cuando dijiste, ahí están y no los pelo, nada más no me vinculo con ellos. Así es. El, uno de mis maestros lo mencionaba así como con una botella de agua, ¿sí? Ujú. Entonces es un practicante inicial, un aprendiz, es como que mueves aquí la botella y Y entonces ves hace cómo se sonido. agita. Sí. En el caso de un meditador avanzado, tú puedes agitar toda la botella y el agua no se mueve, Ujú. el agua se queda estática, ¿sí? Por su mente Es está estática, ¿sí? que también creo que depende de la forma como la asimilemos, ¿no? O sea, si lo vemos, al menos yo en la primera ocasión que lo percibí, vuelvo a repetir, sí me sobresaltó, me impactó escuchar ese ruido, no que me haya sido no lo califiqué como agradable o desagradable, sino que dije, ah, Chihuahua, sí tengo ese sonido por dentro. Pero ya posterior a eso, lo vi como una oportunidad de crecimiento, de poder seguir avanzando. No, no lo vi como algo grotesco, algo molesto, vamos. Sí, pero en el caso, por ejemplo, mi madre que tiene ese sonido, para ella es desagradable, lo perturba, ha ido con varios médicos y nadie se lo ha podido quitar. ¿Y le han checado la presión, Yuri? Bueno, para ella ha tenido muchos tratamientos médicos, entonces yo imagino que sí, pero no sé si se la hayan checado en relación al sonido. Es correcto, porque te acuerdas que la vez pasada te comentaba yo que médicamente, cuando la presión está muy alta, no digamos que es por producto de la sangre, sino que es producto de nuestro cerebro que de alguna manera se vuelve más perceptivo porque nos está avisando, abusado, hay algo que está fuera de control. Sí, y eso que comentas es muy importante porque hay gente que es más sensible, por ejemplo, capta cosas que los otros no captamos. Por ejemplo, Es la gente que correcto. tiene facultades psíquicas, yo tenía Así una es, amiga que era psíquica y llegábamos a un lugar y me decía, aquí hay muchos espíritus. Yo no veía nada, sí. pero O, ella los veía. Yo soy muy escéptico a veces, yo decía, pues no sé si me está cuenteando o si o es verdad. tratándolo de entender de otra manera, mi estimado Yuri, por ejemplo, hay animalitos que son entrenados para prevenir al dueño antes de que les dé un ataque de alguna enfermedad que están padeciendo, ya sea un ataque epiléptico, ya sea una elevación de azúcar, ya sea una presión descontrolada. O sea, hay animalitos como los perros, los gatos, que pueden avisarnos a nosotros, incluso que son entrenados para eso. Sí, de hecho, en el 2020, cuando fue en el 2022, ¿no? Que fue la pandemia, Así es. no, 2020, ¿no? Fue la pandemia. Ujú, es correcto. Entrenaron a algunos perros que eran capaces de percibir los virus Así es. en los hospitales. Correcto. O yo, por ejemplo, tenía una gatita hace unos años y tenía un roommate, o sea, compartíamos casa y este compañero
decía, yo sé casi, no sé, no me acuerdo cuánto me dijo, 20 minutos o media hora o 15 minutos antes de que Ujú, llegues, yo sé que ya vas a llegar. Yo le ujú. decía, ¿cómo sabes que voy a llegar? Decía, es que la gatita se baja a la puerta y todavía tarda, no es que haya oído el ruido, porque era como 20 minutos, o sea, todavía, pero se Venían bajaba lejos. y entonces él decía, ya viene este cuate. Entonces era Sí, así. o sea, ahí es donde yo me hago una pregunta, Yuri. En realidad, reencarnar en un animalito es un nivel más bajo, porque muchos humanos no logran percibir ese sonido o tener esa afinidad de sentido. Sí, bueno, ese es un comentario muy importante, pero es a veces difícil de entender. Hay Sí, perros de finos que viven como princesas o princesos, este, comen mejor príncipes, que yo y tienen mejor ropa que yo y los bañan y los peinan y los pasean y sí, y los tienen consienten, tienen su médico particular, tienen los acarician. Entonces, aunque es un su, perro, su tiene, chef. tiene un mejor karma que el mío, que soy humano, Así ¿sí? es, Y hay humanos que tienen una vida peor que perros, así ¿sí? es. Entonces, pero como está en un reino inferior, el problema del perro es que es más difícil que pueda desarrollar su espiritualidad porque tienen más sufrimiento, pero ese perro fino, pues no tiene tanto sufrimiento, ¿verdad? Y Así es. hay, hay animales como, por ejemplo, el caballo de, de karma, ay, se me va, este maestro, el que hacía la Mm, práctica Satapatra, ¿te acuerdas? sí, 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 Que sí, su ya me caballo, acordé. como él hacía la práctica y su caballo estaba ahí cerca, al Se escucharla se liberó, ¿no? iluminó, ¿sí? Se Y iluminó. hoy me platicaba una amiga que un maestro comentó que una cucaracha circunvaló una estupa y en su siguiente renacimiento fue monje, ¿no? Órale. El, Ahora, hay gente que los perros tienen en general más desarrollado el sonido que nosotros. El sentido del oído y del olfato. Sí, exacto. Y hay otras gentes que tienen facultades psíquicas, incluso un animal las puede tener. Así es. El, por ejemplo, esta amiga psíquica de repente me hablaba y me decía, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué? Yo le decía, me decía, estás en un velorio, ¿verdad? Le decía, sí, ¿cómo Mm, sabes? Es que lo percibí, ¿sí? ujú, Ella percibía esas energías. Y es eh, más, me decía, fue tal persona, ¿verdad? La que murió y Te sentía el daba ambiente. datos te daba datos que cómo podía llegar a saber, ¿no? Sí, exacto. Y ella pues no sabía mi programa, ¿no? De visa ni nada, Así es. ni mi horario, ni nada, ni dónde andaba yo, ni nada. Pero sí, sí, entonces ahí es cuando me hacía dudar a mí de que decía yo, caray, sí, sí perciben, este, igual un día acompañé a mi madre acá a los médicos estos al consultorio de estos que ponen afuera de las farmacias. Ok. Entonces llegó una madre con su hijo, pero se ve que el hijo algo le estaba pasando mal. Entonces, y se tardaba el médico en recibirlos. Y entonces yo le marqué, le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí. Le dije, ¿puedes percibir a quién está enfrente de mí? Me dijo, sí, sí, es un chico y tiene esto, esto y esto y esto. Y yo no había hablado con el chico ni siquiera. Entonces Ujú. le pregunté a la mamá, oiga, ¿puedo hacerle unas preguntas? ¿Qué tiene su hijo? Y era exactamente lo que me estaba diciendo la psíquica.
¿sí? Ujú, Y ahí es donde dices, ah, caray, ¿cómo es posible que lo pueda ver, que lo pueda percibir? ujú, ¿Sí? ujú, sí, sí. Entonces, hay gente que tiene facultades esas. Ahora, en este comentario que hacías, me gustaría que María Luisa, este, nos platicaras cómo es ese tinnitus, qué es lo que sientes, y si ese tinnitus es el sonido interior o es otro sonido. Sí, sí me gustaría comentar que es un sonido interno, yo lo siento en el cerebro, pero ya tengo pues más de 6 meses con él. Entonces no es una cuestión controlable, no es una cuestión de decir, ah, lo provoqué, ¿no? Como en una meditación y ya me salgo y ya no pasa nada. Y bueno, David tiene razón. Finalmente podremos encontrar alguna causa. Yo ya he ido a otorrinos, audiólogos, neurólogo, me han hecho resonancia magnética, he ido con la médica cuántica. O sea, realmente estoy buscando la causa. No tengo diabetes, no tengo hipertensión, o sea, no estoy mal del cerebro. Estoy buscando a lo mejor alguna causa, pero llega a ser muy molesto, llega a ser, me duele la cabeza a veces de que lo percibo y lo percibo y a veces sube de tono y me llega, siento como una capa en arriba de la cabeza y ya es cuando es un dolor y no me han encontrado de qué se trata. También fui con el especialista en mandíbula y demás porque igual dijeron, a lo mejor está mal, no sé, mal como relacionado la parte de abajo con la de arriba, ¿no? De la mandíbula. Y no, tampoco. O sea, pero me mandaron una guarda especial para igual a lo mejor tratar de ser más, pues más ad hoc, ¿no? La mordida y demás. Tampoco resultó. Entonces, así es una situación muy molesta, tan molesta que, bueno, a veces sí me aparto del mundo, ¿no? Porque, o sea, tampoco vas a estar en el mundo diciendo, ay, me duele, o lo siento el sonido, o sea, eso a mí me molesta, o sea, no me gusta decirlo, ¿no? No me gusta externarlo, entonces pues a lo mejor me aparto, pero es una situación, Yuri, no sé, tu mamá te lo puede decir, es algo incontrolable y muy molesto, ¿no? Entonces va más allá de un decir, al, medito y se sale y entra, o sea, no, es algo continuo, continuo, continuo y a veces se sube, ¿no? Hay algo que lo provoca, a lo mejor el sonido de una licuadora, por ejemplo, y me lo aumenta, o el sonido de un tráiler y me lo aumenta, y algunos sonidos, ¿no? Porque incluso he ido a conciertos, me pongo mis tapones y no pasa nada, ¿no? O sea, es algo raro, son cierto tipo de sonidos los que realmente aumentan. Y estoy en búsqueda de qué puede ser, ¿no? Ya me dijeron de un especialista en la cuestión de mandíbula y del cerebro. Entonces, no sé, solamente hay 3 en México y para encontrar una cita está como que en chino, ¿no? Entonces, lo que voy a probar es lo que habíamos comentado, Yuri, de la medicina tibetana, ¿no? A ver qué me pueden decir ellos. Y esa es mi experiencia, mi triste experiencia de hace 6 meses con esto, ¿no? Sí, Y bueno, muchas gracias, María Luisa, por compartirnoslo, porque seguramente algunas otras gentes que no que estén aquí, sino que van a ver este video, podrán estar en tu misma situación. Hay algo que me llama mucho la atención porque, de hecho, con mi madre,
A mí me llamaba la atención de que todo el tiempo tenía prendido el radio o la tele, o ahora la compu viendo noticias. E incluso yo hablaba con ella y quería platicar con ella y estaba ahí la tele prendida o el radio. Entonces yo le decía, oye, pero ¿no podrías apagar la tele o el radio para que podamos platicar? Y a ella, No, ajá, así Didi, Marilisa. perdón. Lo que pasa es que hay ciertas frecuencias que te nivelan o te medio anulan esa situación. Hay una frecuencia 458 o sea, ciertas frecuencias que hacen que te baje. Y a veces simplemente oír de fondo radio, televisión o algo, pues hace, no sé, como que te enfoques en otra cosa y ya no lo sientas tanto. Entonces, por eso es a veces que acompañas a eso, ¿no? Sí, sí, entonces, con esto que decías, puede haber gente que ante ese tinnitus prefieran estar como en silencio, en soledad, y hay otros que dicen, no, yo necesito estar oyendo radio o televisión porque eso me calma, ¿no? Este, hay, no sé si has probado, porque ahorita que hablabas de esto de ciertas frecuencias, encontraron que la sonata para piano re mayor, este, no sé cómo se pronuncia, la K.448, el que tiene efectos positivos en las pruebas de razonamiento espacio-temporal, y lo empezaron a usar para la gente que, que tiene este, que tiene epilepsia, que es lo que le llaman el efecto Mozart. Entonces dicen, la sonata para dos pianos en re mayor K488-375A es una obra para piano compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart a la edad de 25 años y está escrita en estricta forma sonata allegro, con 3 movimientos. Entonces, esta sonata, pero solo esa, incrementa la actividad cerebral más positivamente que otros tipos de música. Y lo usan para la gente que tiene epilepsia. Encontraron que también la canción del compositor griego Yanni, titulada Acroyoly Standing in Motion, que se presenta en el álbum Yanni Live at the Acropolis, también causa el efecto Mozart. Y también algunas músicas de Bach también lo logran. Entonces, ¿y por qué? Porque dicen que si tú tienes una música muy monótona, te aburre y dices, cámbiale, ya, no quiero oír eso. Y si tienes una música demasiado impredecible, también el cerebro se pone loquito porque no entiende cuál es el patrón. Y esta música parece que tiene una mezcla entre ritmo, entre parte que logra el cerebro adivinar ese patrón y parte de sorpresa, ¿sí? Y esa combinación exacta es la que produce el efecto Mozart. Entonces, no sé, voy a compartir acá esta presentación que se llama Música que cura, que trae esta información de estas músicas, este, para que, para que lo puedan ver. De hecho, quizás hay esta imagen que yo lo traté, no soy experto en eso, pero traté de representarlo de esta manera. Dejen ver a ver si puedo mostrar aquí. Es a ver, ¿dónde está a ver, aquí.
Dejen ver si puedo mostrar acá esto. Yo lo representaba un poco de esta manera. Hay veces que tenemos un patrón determinístico, ¿no? Que es como una línea, o como la ecuación de la línea recta. Y es igual a mx más b. Y entonces tú puedes hacer ahí una predicción de a dónde va, si sigue esa trayectoria, a dónde va a llegar, como decía Newton, ¿no? La primera ley del movimiento de Newton, ¿sí? Pero en una segunda parte tienes probabilístico, que tienes distintos puntos, pero tú puedes hacer aquí una línea de regresión y sacar la desviación media, ¿no? Elevada al cuadrado, y entonces sacas esta línea de regresión, que es más o menos. Pero puedes tener una situación de caos como los puntitos amarillos acá, que pues, no sabes ni dónde va a caer, ¿no? Puede caer en cualquier lugar. Entonces, si la música es muy determinística, se aburre uno, porque pues no te sorprende esa música. Si la música es como los puntitos amarillos, es demasiado caótica, ¿sí? Y entonces la mente también se perturba porque no entiende el patrón. Entonces yo entendía que el patrón Mozart tiene esta mezcla más probabilística, que yo le llamo caórtica, ¿no? Porque es como que tuvieras lo voy a poner acá en esta otra, déjenme ponerlo acá para poderlo editar. Entonces aquí en la realidad, no solo tenemos estos tres. Dejen ver acá si la encuentro. A ver, que se me perdió la imagen. A ver. No. A ver, es esto acá. No, esto no es. Entonces, a ver, déjenme volverlo a hacer. Ok, entonces, a ver. Aquí está, a ver, es en esta. Ok, es que ahorita para no tenerla que hacer que va a tardar más tiempo. Entonces aquí está. Déjenle tomo una imagen a esta imagen. Ok, entonces tenemos esto, ¿verdad? Entonces, de este lado, cuando es muy determinístico, es el orden. Y cuando están los puntos amarillos, pues es el caos. Pero la realidad, tenemos una mezcla que se llama caórtica, que es una mezcla de caos y orden, ¿sí? Esta mezcla de caórtica tiene una parte determinística y tiene una parte caótica. Ahora, el efecto Mozart es una combinación especial de esta caórtica, y eso sana a los epilépticos. Entonces, no sé si podrías intentar. De hecho, tengo un amigo, déjame le pregunto, Charlie Bostero, él trabajaba con personas, con niños que tienen, o personas que tienen discapacidades múltiples, y a través de la música los ayudaban a curar. Pero claro, algunos ahí tenían algunos tenían, por ejemplo, sordera o, o ceguera, o las dos, o discapacidad motriz, etcétera. Entonces, no sé, déjame preguntarle a ver si él trabajó algo con la música y el tinnitus. No se me había ocurrido, pero ahorita se me ocurrió. Entonces, no sé Ok. si tú has trabajado con la música, María Luisa. Sí, sí he trabajado con la música y es momentáneo que puede disminuir el asunto. Incluso lo he dejado toda la noche porque hay veces que me despierta, ¿no?
Ayer soñé, por ejemplo, que tenía el tinnitus muy fuerte y pues no es que estuviera soñando, es que realmente en la noche lo tenía y me despertó. Entonces puse música, ¿no? Y pues digamos que medio lo nivela, ¿no? Ok, te voy a pasar esta presentación que se llama Música que cura para que pruebes con estas músicas. Porque eran, no cualquier pieza de Mozart, exclusivamente esa, ¿no? Y no sé Ok. las de Bach, no sé cuáles, no sé si todas las de Bach o alguna en particular de Bach, no lo tengo claro, o esta de Acrópolis. Entonces, lo voy a compartir acá también en el link del video. ¿Querías comentar algo, David? Sí, mi estimado Yuri, muchas gracias. Más que nada, preguntarle a María Luisa si ya checó, si no está relacionado ese zumbido auditivo con una migraña, Ya lo chequé, David, y no, realmente es, porque las características de algo así permanente, ese zumbido es lo que lleva a muchas personas a padecer la migraña, o que identifican algunos médicos como migraña. no, me llega a doler la cabeza, pero no a un nivel de que sea insoportable el dolor, o sea, Ujú. no. Entonces, realmente yo siento que no hay una relación, incluso médicamente me lo han dicho, ¿no? Es por Ujú, el te lo constante, descartaron. me lo descartaron, exacto. Sí, ya van, Ok. no sé, sí, 15 médicos y me quedo corta, ¿no? Pero bueno, no va por ahí, entonces, no sé. Hay una filosofía, una creencia relacionada con las llamaradas solares y las frecuencias y las energías que nos llegan provocando de estas llamaradas solares y que hablan de una expansión de nuestra espiritualidad que dice que nos volvemos más perceptibles y que para muchas personas eso les trae ciertas molestias por las cuestiones de que es algo a lo que no están acostumbrados, pero que de alguna manera se maneja hasta cierto punto como síntomas que de alguna manera todos lo vamos a tener que padecer o que pasar y superarlas al pasar de la tercera dimensión a cuarta o quinta dimensión. Son teorías, no es nada. Se puede decir que es algo científico, pero hasta cierto punto no comprobable, para mi gusto, vamos. Es lo que Ok. llaman el efecto Algo Schumann. me decías, ¿no? Perdón, algo decías tú, Yuri, al respecto, ¿no? Que era más probable que pudiera alcanzar otro nivel, ¿no? Sí, o sea, la parte de, digamos que cuando tienes ese zumbido, tienes dos alternativas en la meditación. Uno, ignorarlo y poner tu atención en otro objeto, o sea, no pelarlo, ¿no? Y entonces a veces se incrementa, es como, no me estás pelando, entonces voy a subirlo, ¿no? De intensidad para que me peles. Como cuando nos duele las rodillas, que estamos meditando, nos duele la espalda o la cabeza. Entonces no lo volteamos a ver y entonces como que sube como un niño, ¿no? Que no lo estás pelando y entonces empieza a berrear más fuerte, ¿no? Y en otras ocasiones conviene el ponerle toda la atención, ¿sí? Y entonces es como, ok, es como ese niñito que está chille y chille, y entonces dices, ok, te voy a dar el 100% de mi atención, ¿no? Y en esa atención, el, lo que le haces es, uno, mandarle oxígeno a esa parte,
ponerle atención, oxígeno, le mandas amor a esa parte, ¿sí? Y eso ayuda a veces. Puedes mandarle incluso una luz azul del color del Buda de la medicina a esa parte, ¿sí? Y es como que le prestas toda tu atención, ¿no? Entonces tienes estas dos alternativas. Déjenlo muestro acá. Aquí está, ¿no? Entonces estás aquí y en uno es cero atención, ¿no? Acá, cero atención y es no lo pelo, lo ignoro. Y entonces te das cuenta porque aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Cuando no lo pelas es que, que se calme, lo voy a poner aquí en verde esta, entonces aquí se calma, ¿sí? Se calma, lo olvidas, ¿no? Ya como que no se presenta. Y en el otro es que se berrea más fuerte, ¿no? O sea, se intensifica, o sea, berrea, ¿no? Como un niño de, no me vas a pelar atención, entonces chillo más fuerte para que todo el restaurante se ponga de pestañas para arriba, ¿no? ¿Sí? Y la otra es qué pasa cuando tú le pones tu atención. Pasa lo mismo, ¿no? Puede ser acá, que se intensifique y es, ok, me estás pelando, pues entonces ahora te la cobro más, ¿no? ¿Sí? Y se intensifica. Aunque tú le estás mandando amor, luz, oxígeno, ¿sí? Se intensifica, ¿sí? Entonces, en este caso, tú lo estás utilizando como objeto de atención, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el caso de el izquierdo, que le da cero atención, entonces eliges otro objeto de atención. Entonces voy a poner mi atención en, en el punto blando, ¿sí? Entonces, aunque el niñito está chille, tú dices, ni te voy a pelar, ¿no? No te pelo, yo estoy ahí, o entro en estado mental 3, ¿sí? Es como que lo ignoro, ¿no? Entonces, puedes probar acá, María Luisa, cuál de estas técnicas es la que a ti te ayuda más de si le pones toda la atención o cero atención. Aquí estamos poniendo nada más los dos extremos, ¿no? El extremo de nada de atención o total atención, ¿no? ¿Sí? No sé si has probado esto. No, así de un extremo a otro no. Ok, pues a ver, trátalo así, esto, y la otra es que veas eso, las medicinas alternativas como la tibetana. La otra sería, no sé si alguna vez has probado acupuntura, Sí, también ¿y te funcionó algo? un poco. Ok, entonces verlo así y déjame ver si consigo un médico alternativo, que pueda a lo mejor, a ver si tiene alguna experiencia de esto. No sé si todavía esté dando consultas, porque creo que ya, pero creo que si él no, creo que tenía un socio que las daba, pero entonces, sí, David. Mi estimado Yuri, si María Luisa hiciera Tonglen con ella misma, o sea, tomando ese malestar, ese dolor, Sí, para que lo vea como ese humo negro, llevarlo a su corazón y que explote y se vuelva en luz para de ahí subirlo a la parte que estaba afectada.
Ya lo probé y también de traerme todos y no sé si mi técnica no es buena o no lo sé hacer, pero lo he tratado de hacer, David, gracias. Sí, eso es un poco. Una vez yo tenía un dolor muy fuerte de las, como de la hernia, y era intensísimo, muy, muy duro. Y entonces nada me lo quitaba, me movía esto, el otro, no había manera, era intensísimo. El nada funcionaba. Y entonces yo hice, como dice David, hice Tonglen de decir, ok, entonces si no aguanto mi dolor, entonces venga el dolor de todos los seres humanos que tienen este mismo dolor. Entonces, claro, mi caballito, mi ego, se paraba de pestañas y decía, ¿cómo? Espérate, si no aguantas ni el tuyo, ¿cómo vas a recibir el de los demás? Pues yo decía, pues ya ni modo, pues ya que estoy en esto, y no me van a creer, pero fue lo que me quitó el dolor. Claro, ¿cómo lo haces? Es, ok, yo estoy sintiendo mi dolor, entonces me imagino toda la gente que tiene ese dolor, pero que no tiene enseñanzas espirituales, que no conoce el Tonglen. Entonces yo agarro y digo, ok, voy a tomar, los imagino a estos seres con su dolor, y a la hora de inhalar, siento que es, como decía, como es un humo negro, y siento que entra por mis narinas, viaja por mis pulmones, y que en el centro de mi corazón está mi visión autocentrada, como una piedra negra, o el triple veneno, la aversión al dolor, el apego, la ignorancia, y al tocar el humo negro a la piedra negra, estallan en luz y desaparecen sin dejar ningún rastro, ninguna huella, y se disuelven en el palacio del Dharmadhatu, en el palacio invisible de nuestra conciencia superior, y se transforman en rayos. Ahí puedes imaginar rayos de color azul, del color del Buda de la medicina, que al exhalar le mandas a todos estos seres para que se sanen de ese dolor, ¿no? Y claro, también como dice David, puedes mandarlo a ti mismo, una parte. Puedes hacer Tonglen contigo misma, que era lo que sea David, o Tonglen con los demás. Es más curativo el Tonglen con los demás, pero tendríamos que empezar primero haciendo Tonglen con uno mismo, por lo menos, no sé, 21 días, todo esto. Ya cuando lo practiquemos con nosotros, entonces ahora con los demás. A mí eso me calmó el dolor. Y yo decía, wow, porque ¿cuál es la parte sanadora del Tonglen? Que en vez de que esté yo así, yo cómo sufro mi dolor y es inaguantable y todo esto, entonces el Tonglen me obliga a voltear el foco a los demás. Entonces ya no estoy centrado en mi dolor, en, ay, qué miserable me siento, qué mal me siento, cómo estoy sufriendo, sino genero compasión hacia todos los demás que están sufriendo, y yo digo, y ellos además no tienen la enseñanza del Tonglen, entonces qué afortunado me puedo sentir, y tomo su dolor. Y aquí la pregunta es, hay dos preguntas que normalmente se hacen. Es, oye, en realidad hay peligro de que yo tome el dolor de todos ellos y entonces voy a explotar. No, dicen solamente en un caso muy, muy especial podría darse eso. Es lo que hace un bodhisattva. Toma el dolor de los demás, pero él sí ya lo toma. Nosotros en nuestro caso no lo estamos tomando más que mentalmente, ¿sí? Y la otra pregunta que la gente dice, oye, ¿y realmente eso sirve para algo? ¿Es curativo? ¿Realmente les puedes quitar el dolor? En nuestro nivel no, pero nos va preparando para, al llegar al nivel de un bodhisattva, sí poder hacerlo, ¿no? Que un bodhisattva puede tomar el dolor de otra persona, ¿sí? Entonces, más bien es un cambio de actitud, un cambio de enfoque, porque como dice Shantideva en el Bodhicharyavatara,
todo el sufrimiento del mundo es estar demasiado centrado en mí. Yo, qué importante soy, o como decía Paco Stanley, qué bonito soy, sin mí me muero, ¿no? Cuánto me quiero, ¿no? Así, a cambiarla hacia el enfoque hacia los demás. Decía, toda la felicidad del mundo viene en pensar en los demás. Todo el sufrimiento del mundo viene en solo pensar en yo. Cuando, claro, yo oí esa frase sentí como una cachetada y dije, guau, con razón he sufrido tanto, porque siempre me he considerado la última Coca-Cola del universo. Y entonces es como, le tengo que bajar 2 rayitas a mi ego, ¿no? A mi soberbia, ¿sí? Y entonces al bajarle esas rayitas al ego, baja uno también las rayitas al sufrimiento, ¿no? El, y quizás no se quite inmediatamente, no es que haya un paso así entre lo mental y lo físico, pero sí hay un cambio de actitud y más allá, si lo llevamos a las enseñanzas de Gotsampa, el yogi Gotsampa, él jamás fue con un médico, jamás tomó medicina porque él estaba en una cueva. Entonces, pero claro, él estaba en un nivel que no estoy yo, ¿no? O sea, estaba en un nivel de desarrollo, pero él ya veía la enfermedad no desde el punto de vista convencional, sino la podía ver desde el punto de vista de la realidad última. Y entonces él usaba la enfermedad para su práctica espiritual. Entonces nosotros decimos, maldita enfermedad, lo peor que me puede pasar es que me enferme y todo esto. Y él al contrario, él decía, wow, qué padre, estoy enfermo, porque eso entonces voy a practicar. Este, Estas enseñanzas se las voy a compartir aquí abajo en el link de este video. El- las da Lama Sondru, es maravillosa, y ella platica de cómo tratar la enfermedad desde el punto de vista de la realidad convencional, y que es en nuestra realidad en la que nosotros estamos, y cómo se trata desde la realidad última o la realidad absoluta, que es a donde llega un yogi. Sirve, aunque no lleguemos a ese nivel, con leerlo. Es un video muy bonito. Viene el video y viene una presentación. Les voy a compartir los links acá. Entonces, nos va a servir porque todos eventualmente vamos a enfermar. Si no es del tinnitus, vamos a enfermar de alguna otra cosa. Entonces, el ver cuál es ese cambio de actitud. Y el Togle nos ayuda a pasar de un modo de actitud a otro, pero de una manera práctica. Y aquí, en estas enseñanzas de Gotsampa, que las comenta Lama Sondru, que es una gran guru, una gran lama, entonces nos ayuda a ir conociendo más este tema de la enfermedad y cómo se aborda desde el punto de vista budista. Entonces es muy, muy recomendable. Qué bueno que salió. No estaba previsto que habláramos de esto, pero creo que ha sido muy importante. Ya no, nada más avanzamos un parrafito hoy, y yo pensé dije qué chistoso, y además es uno de los párrafos más chiquitos de todos, el que decía, el sonido interior continúa de fondo recordándonos que todo es dharmas, que todo va y viene, que todo cambia. Esta es una verdad que quizás hayamos intuido durante años, pero que a menudo olvidamos debido a la confusión que surge al apegarnos a nuestras personalidades, al yo, a los recuerdos, a pensamientos o malestares corporales. Vamos a analizarlo con más calma, y nos faltan otros párrafos. Como hemos visto, esta meditación en el sonido, esta meditación que le llaman nada yoga, o el sonido del silencio, es poderosísima, ¿no? Y han estado saliendo cosas muy, muy importantes como salieron hoy. Entonces, es muy, muy profunda y vale la pena irla
desmenuzando paso a paso. Hoy nada más hicimos 5 minutitos de meditación y lo demás fue de puro rollo, pero fue un rollo muy interesante, muy importante, porque mucha gente tiene o tiene tinnitus o tiene otros tipos de padecimientos y entonces es como desde las prácticas espirituales se pueden abordar y sobre todo el Tonglen, que se dice que en estos tiempos degenerados muchas prácticas espirituales, muchos remedios pierden su poder y el Tonglen al contrario lo incrementa. Entonces una recomendación, María Luisa, es que lo sigas haciendo, pero quizás es que entres primero estado mental 3 y ya en estado mental 3 ahí haces Tonglen, ¿no? Que era lo que recomendaba Shama Rinpoche. Entonces hay que hacer todo el recorrido. Voy a poner también el link para los que no saben todo el recorrido, que también hoy quería hacer un recorrido, el recorrido lento y el rápido. Ya no hubo tiempo, no tuvimos oportunidad, pero lo vamos a hacer también, a ver si la próxima sesión de meditación nos da tiempo o agotamos primero esta meditación del sonido del silencio, que todavía nos faltan varios párrafos ahí, pero ha valido mucho la pena, ¿no? De estas 3 sesiones para mí han sido muy, muy valiosas porque han sido enseñanzas muy, muy importantes, tanto de la tradición Theravada que vimos de Venerable Silananda y ahora de Ajahn Amaro, ¿no? Entonces nos está conectando con la impermanencia, con la insatisfactoriedad y nos va a conectar también con la vacuidad. Entonces, es curioso, ¿por qué es tan poderosa esta meditación en el silencio o esta meditación en los sonidos o en la impermanencia de los sonidos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a dedicar el mérito, que todo el potencial que se haya acumulado mediante estas enseñanzas y estas prácticas sean de beneficio para que todos los seres se liberen del sufrimiento y las causas del sufrimiento y todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, que la mente de la bodichita surja donde no ha surgido y donde ya surgió, que no decline, sino que se incremente cada vez más y más, que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan, y que nosotros podamos pronto alcanzar el estado de la mente omnisciente de un Buda, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de la mayor cantidad posible de seres. Que así sea. Así sea. Así sea. Muchas gracias, María Luisa, por compartir esto. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, David. Pasen una bonita noche. Muchas bendiciones para ustedes y sus seres queridos. Y si quieren y pueden, nos vemos mañana en la sesión de las escuelas filosóficas, donde vamos a ver la tercera sesión de la escuela mayámica, ya más enfocado a la prasángika mayámica. Va a ser una sesión muy bonita. Entonces, si quieren y pueden, nos vemos ahí mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias, mi estimado Yuri. Un fuerte abrazo para ti, para todos en tu familia. Bendiciones para todos ustedes, al igual que para Yola y María Luis. Gracias, David. Un abrazo, María Luisa, un abrazo, Yolanda. Gracias, mi estimado Yuri. Un abrazo, Bendiciones. Margarita, también. Buenas noches. Y a ti para tu mami. Descansen.